Cuando hablamos de pospolio tenemos que diferenciar dos cosas. Una son las secuelas mecánicas de la polio y la otra es propiamente el síndrome pospolio. Mirad, la polio es una enfermedad, el síndrome pospolio es una enfermedad y en medio existen las secuelas de la polio que no son propiamente una enfermedad y que ahora os explico. Por ejemplo, cuando hablamos de secuelas mecánicas de la polio, nos estamos refiriendo a lo que les va a suceder a estos niños cuando lleven unos años así. ¿A alguien se le ocurre pensar que este niño, cuando lleve un tiempo cojeando y andando como anda, no va a tener problemas de cadera? ¿O de espalda? ¿O de rodillas? Este chico no va a tener problemas de tendinitis, o de espalda, o de, en fin, ya no hablemos del que va en silla de ruedas. Todas estas personas de la fotografía van a tener secuelas mecánicas de la polio, pero esto no es una enfermedad propiamente. Esto es la consecuencia de todo lo que han tenido que aguantar, artilugios ortopédicos, cirugías rehabilitadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos al síndrome pospolio. Mirad, el síndrome pospolio es una enfermedad neurológica, neurodegenerativa. Polio, infecciosa. Síndrome pospolio, degenerativa. Es una enfermedad que se presenta décadas después del episodio inicial. Es decir, un niño de 1 año y medio tiene polio, sale para adelante como puede, con un nivel de resiliencia espectacular, acaba haciendo una vida normal, casi en la medida de sus posibilidades, aunque sea pues cojeando con algún aparato, como sea, pero tira para adelante. Pasa así 30, 40, 50, 60, incluso 80 años de su vida, y un buen día, aquella primera discapacidad que estaba totalmente olvidada, reaparece como una segunda discapacidad. Y esto es un auténtico drama, porque aquella persona que le pasa esto, él es el primero en no identificar lo que le está ocurriendo con la polio que tuvo. Sobre todo si es una persona mayor. Una persona mayor puede tener dolores, ¿no? Puede tener dificultades. Por tanto, no es una enfermedad infecciosa. Esto es importante. Es decir, si yo estoy delante de una persona que tiene polio y no estoy vacunado, me puede infectar. Si yo estoy delante de una persona que tiene un síndrome pospolio, no me va a pasar nada. Como si estuviera delante de una persona que tiene Parkinson, por ejemplo. ¿Por qué se produce esto? ¿Cuál es el origen de la pospolio? Mirad, el origen de la pospolio consiste en que una vez el virus ha entrado en la médula y ha hecho la destroza que ha querido, pero no ha acabado con todas las neuronas, ha matado a muchas, pero no a todas, las neuronas restantes hacen algo increíble que yo titulo neuronas gigantes solidarias. Estas neuronas expanden sus terminaciones nerviosas, agrandan su volumen para compensar lo de las neuronas hermanas fallecidas, en un esfuerzo titánico de compensar el déficit que ha sucedido como consecuencia de la afectación por el virus. Pero además, en el momento de atacar el virus, se genera aquí dentro un proceso inflamatorio importante que se cronifica, de manera que la inflamación crónica más el cansancio de la neurona que ya no puede más, pasados los años, acaban claudicando y acaban apareciendo entonces los síntomas propios del síndrome pospolio. Esta es una enfermedad que ya de entrada lo ha tenido mal, ¿no? Fijaros que hubieron ya neurólogos en el año 1875 que dijeron, oye, acabo de visitar en mi consulta a una persona que tiene debilidad muscular, que no la tenía hace un mes, y que me dice que tuvo polio de pequeño. Y empezaron a relacionar. 1875. Han tenido que pasar 135 años hasta que en el 2010 la Organización Mundial de la Salud reconoció el síndrome pospolio como una enfermedad y la incluyó en el listado de enfermedades de clasificación internacional. 135 años de sufrimiento de mucha gente. Para acabarlo de arreglar, solo hay una prueba. Para esto no vale el TAC, la resonancia, las radiografías, los análisis, las biopsias. Solo hay una prueba que nos puede ayudar en el diagnóstico de... Y fijaros en esta diapositiva que quizás es la más interesante.
esta enfermedad empieza de una forma muy lenta, muy insidiosa. Es decir, cuando la persona va al médico ya lleva tiempo que no se encuentra demasiado bien y que él mismo atribuye seguramente pues, a la edad o a lo que sea, ¿no? ¿Y qué viene diciendo el paciente? Pues doctor, estoy muy cansado, me fallan las fuerzas, tengo dolor, estoy bajo de ánimo, tengo dificultades para dormir, se me escapa el pipí. Pero insisto lo mismo, si tú tienes 75 años y vas al médico con esto, y el médico no ha sido formado para hacer esta pregunta, que sería la pregunta, perdone, ¿usted tuvo polio en su niñez? Porque si hiciéramos esta pregunta, aparte de estos síntomas subjetivos, podríamos hablar de síntomas objetivables. Y esta pregunta, con síntomas objetivables y un electromiograma sugestivo, nos darían el diagnóstico de síndrome pospolio. Y esto no es ninguna tontería. De manera que, si nosotros podemos objetivizar que la debilidad muscular es real, es decir, si nosotros visitamos a aquella persona hoy, dentro de 3 meses y dentro de 6, y hacemos una exploración neurológica y vemos que efectivamente aquella persona tiene dificultades para, por ejemplo, ha empeorado su resistencia física, ha empeorado su fatigabilidad, no su fatiga. Porque tú puedes estar cansado y si yo te digo vamos a jugar a pádel, pues igual se te pasa el cansancio o estás cansado pero sigues jugando a pádel y encima ganas, ¿no? Pero cuando tú tienes un aumento de la fatigabilidad, lo que te ocurre realmente es que aquello que antes podías hacer con normalidad, dejas de poder hacerlo. De la silla, sin ningún problema, al cabo de unos meses necesito apoyarme y al cabo de unos meses, si no me ayuda mi mujer, yo no me puedo levantar. Por tanto, una cosa es la fatiga, un concepto un poco subjetivo, y la otra cosa es la fatigabilidad, que tú objetivamente puedes demostrar que lo que hacías hace unos meses, hoy no lo puedes hacer. No hablemos de fármacos porque se han estudiado muchos y no hay ningún fármaco, desgraciadamente, que tenga una eficacia demostrada científicamente. ¿Qué les podemos ofrecer a esta gente? Pues les podemos ofrecer, en primer lugar, lo que os he dicho, explicarles lo que tienen, explicarles 2 cosas fundamentales. Mire, señor Juan, usted no se va a morir de esto. Y segundo, esta enfermedad evoluciona muy lentamente. Por tanto, no está usted en peor situación que otra enfermedad crónica. Yo creo que esto es importante podérselo decir. Y luego, evidentemente, hay aspectos de rehabilitación, de fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento, cambios ortopédicos, que esto es algo que la gente se opone, ¿no? Parece que es de mayor ir con bastón, pero es mucho peor caerse. Una caída doméstica en estas personas y a estas edades puede significar una situación, entonces sí, muy grave, con consecuencias muy inciertas.